Bien, empezó la clase, empezó la grabación. Bienvenidos todos, buenas noches. Muchas gracias por conectarse tan puntuales a todo el mundo. A pedido de ustedes, vamos a dedicar la clase de hoy día a repasar contenidos, ¿vale? Vamos a repasar algunos contenidos que hemos estado viendo, que vimos específicamente en la primera y la segunda clase. Ahora los vamos a ver de nuevo, con más calma, considerando de que se unió mucha gente en el proceso. Hay más gente de la que había en las primeras clases. Y considerando también de que de repente uno se le olvida las cosas. Entonces, hoy día vamos a ver una materia muy sencilla y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes lo puedan ir practicando, ¿vale? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Esto tanto como materia no es, sino que es más bien como una especie de, de técnica, de tip que te pueden ocupar cuando ustedes estén dando la prueba, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a estudiar cómo reconocer un texto, ¿vale? ¿Qué es lo que usted se tiene que fijar cuando esté leyendo? Básicamente eso, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tenemos que reconocer un texto? Por varias razones. La primera, y la más importante, es porque si yo sé lo que estoy leyendo, qué tipo de texto estoy leyendo, voy a poder entender de mucha mejor manera la lectura, ¿vale? Pasa algo parecido con las canciones, por ejemplo. Si a mí me dicen, ya, vaya a bailar, me toca ir a bailar, pero yo no sé qué tipo de música voy a bailar, me complico al principio, ¿cierto? Como que me voy a poner a bailar, hacer un movimiento ahí, puede que le chunte el ritmo, puede que no, hasta que llegue un momento en que le voy a chuntar el ritmo y me voy a adecuar, pero van a haber un par de minutos perdidos, ¿cierto? Entonces con la lectura pasa lo mismo. Si a mí me mandan a leer un texto y yo no sé qué tipo de texto estoy leyendo, puede que ande un poquitito perdido en las primeras líneas del texto. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos mejorar nuestra lectura. Si yo sé qué tipo de texto estoy leyendo, se me facilita mucho la pega que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque cada texto tiene sus propias características. Cada texto tiene características distintas que hacen que yo lo tenga que tratar de manera distinta, ¿vale? Yo no puedo leer un poema de la misma forma que leo una noticia. ¿Se acuerdan cuando hace un par de clases atrás estudiamos la noticia? Nos dimos cuenta que la noticia tenía unas pautas súper estrictas, que tenía que ser así. En cambio, el poema, la poesía es mucho más liberal, no me tengo que preocupar de tantas cosas. Entonces, eso es lo importante, ¿vale? Es importante que yo reconozca qué tipo de texto estoy leyendo, porque de esa manera voy a facilitar mucho, mucho, mucho mi proceso de lectura, ¿vale? Insistiendo en la idea de que cada texto se lee de manera distinta. Ahora, si yo conozco la particularidad que tiene cada texto, en qué se diferencia un texto del otro, voy a poder reconocer las características de ese texto, naturalmente, pero también me voy a poder acordar de la estructura que tiene este texto. Y ese detalle no es menor, porque como vimos hace un par de clases atrás, cuando estudiamos el texto argumentativo, reconocer la estructura que tiene un texto me permite a mí también saber dónde tengo que encontrar la información. Si me llegasen a mí a pedir, por ejemplo, que encontrara la tesis de un texto argumentativo, yo sé que la tesis del texto argumentativo siempre está en el primer párrafo y no tengo que buscar en ningún lado más. Pero eso es si es que yo conozco la estructura, ¿vale? Así que de eso se va a tratar la clase de hoy. Va a ser una clase muy sencilla, pero no por eso menos importante. Espero que todos ustedes puedan participar conmigo, me puedan ayudar. Y va a ser una clase en la que nos vamos a dedicar a reconocer textos. Agrupé, los textos son miles, ¿ya? Pero agrupé los textos en unas categorías más o menos grandes que yo siento que van a poder representar casi todas las cosas que se pueden pillar en la prueba. Lo primero que tenemos que saber es que, bueno, eso no lo puse, pero lo vamos a recordar, que hay dos tipos de textos, así como a grandes rasgos. Están los textos literarios y están los textos no literarios. Yo sé que el nombre como que no me da muchas pistas de lo que es, pero me gustaría preguntarle a ustedes si es que se acuerdan de cuál era la diferencia entre un texto literario y un texto no literario. Y si me pueden dar un ejemplo, pucha, mucho mejor. A ver, ¿quién se atreve a prender el micrófono o a escribir en el chat cuál es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario? ¿Alguien por ahí se acordará?
Parece que nadie. Ya. Primer detalle importante. Cuando yo leo un texto, yo después de leer un poquito me voy a dar cuenta solito si es que el texto parece que está hablando de cosas reales, de cosas que realmente ocurrieron, de cosas que yo puedo comprobar, o si es que está leyendo de cosas fantásticas o cosas que nunca ocurrieron, ¿vale? Y esa es la primera diferencia en la que yo me tengo que basar. Si yo estoy leyendo un texto literario, lo más probable, el 90% de los casos, es que yo esté leyendo información inventada, información que se creó exclusivamente para esa situación, ¿vale? Por ejemplo, lo que pasa en un cuento, lo que pasa en un poema, lo que pasa en una historia, en un chiste, etcétera. No podemos comprobar que eso realmente ocurrió. Parece que eso es como inventado. Ficticio es la palabra exacta. Que, ojo, que sea ficticio no significa que sea falso, ¿vale? No significa que me quieran engañar, sino que yo sé que es algo que no ocurrió. Por ejemplo, a mí me cae muy bien Batman, pero yo sé que Batman no existe, ¿cierto? Eso sería lo principal. Texto literario, entonces, información ficticia, información que no existe. Pero por otro lado, un texto no literario es todo lo contrario. Si yo sé que el texto literario se basa en información ficticia, en información que me inventan para esa situación en específico, el texto literario es todo lo contrario. Es información real, es información que sí existe, es información que yo puedo comprobar, es información que viene del mundo real, diciéndolo de otra forma. Y eso es lo primero que tengo que saber, ¿vale? Ahora, vamos a comenzar explicando uno de los más famosos y uno de los que más leímos este año, que se llama el texto narrativo, ¿vale? Dividí la información en cuatro sectores, en cuatro cositas que tenemos que saber. Da lo mismo el orden, ¿ah? Ustedes lo pueden entender en el orden que quieran, pero vamos a analizar esto en cuatro factores que tenemos que saber para reconocer el texto narrativo. Si usted se aprende uno de estos, ya está listo. Si se lo aprende todo, mucho mejor, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es que es bueno saber y es bueno reconocer para qué sirve un texto narrativo, ¿vale? ¿Para qué sirve un texto narrativo? Y en el momento que lo explique, probablemente varios de ustedes se acuerden de qué es un texto narrativo. Pero un texto narrativo es un texto que tiene como objetivo contar una historia. No importa de qué tipo, pero nos va a contar una historia, ¿vale? Ahora, dicho de otra forma, narran una historia, porque tienen un narrador. ¿Se acuerdan que el año pasado estudiamos los narradores? Pero eso es lo que hacen los textos narrativos. Nos narran una historia, nos cuentan una historia. Ahora, dice acá en la PPT, relatan hechos, que es otro sinónimo de narrar, de contar, o acciones que le suceden a los personajes. Recuerden ustedes que siempre que el texto me esté contando sobre algo que le pasó a un personaje, ojo con un personaje, no una persona, un personaje, estoy probablemente frente a un texto narrativo, ¿vale? Siempre que me estén contando la historia que le ocurrió a un personaje, va a ser un texto narrativo. ¿Tiene que ser una historia? Sí, tiene que ser como un evento en el que pasa una cosa y el personaje tenga que solucionar esa cosa o tenga que actuar para cumplir un deseo, por ejemplo. Pero eso es lo sencillo, en palabras simples, un texto narrativo, el objetivo que tiene es contarme una historia, ¿vale? Relatarme un hecho. ¿Se entiende esto? Antes de que continúe con la siguiente idea, ¿se entiende? Sí, profe, Muchas sí. gracias, Ángela, Carol y Berta, por ahí Teresa también, por la retroalimentación. Muchas gracias a todos. Luego, otra pregunta que yo me puedo hacer es hacer una pregunta. Cuando yo leo un texto me puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, si el texto responde a esta pregunta, ¿qué pasa o qué está pasando? Y el texto me da una respuesta a esa pregunta, quiere decir que este texto es narrativo, porque me está contando algo que está sucediendo. Si me cuenta, por ejemplo, de una niñita que se levantó tarde y que tiene que buscar su abrigo para salir a tomar la micro, me está contando qué está pasando con esa niñita, ¿cierto? Entonces, esa es otra técnica que pueden usar ustedes para poder reconocer este tipo de texto. Reconocer qué pregunta está respondiendo el texto. Ahora, una vez que ya lo sepan, tienen que saber que los textos narrativos son varios textos. Por ejemplo, pueden ser novelas, que son estos libros largos que uno lee, que tienen más de 100 páginas o muchas páginas donde me cuentan una historia bien larga. O podrían ser cuentos, que son historias cortitas, que en un par de páginas me cuentan una historia completa, inicio, desarrollo y final. También los chistes son un tipo de texto narrativo, claro,
tipo de texto narrativo oral, ¿cierto? Pero el típico chiste de había una vez un chileno, un argentino y un peruano en un bar, es una forma de texto narrativo. Pero también las crónicas, que son estos textos periodísticos donde me cuentan toda la historia de una cosa, o los microcuentos, que son unos cuentos muy cortitos, todo eso es un texto narrativo. Ahora, si nada de esto se le queda en su cabeza, usted puede reconocer el texto narrativo por una última técnica, como por un último truco que hay, y es encontrar marcas textuales. ¿Qué son las marcas textuales? Las marcas textuales es una palabra elegante para decir palabras. Las marcas textuales son palabritas que van a estar dentro del texto que a usted le va a dar la pista para que pueda descubrir qué tipo de texto pertenece, ¿vale? Y en el caso del texto narrativo hay dos marcas, o sea, hay varias marcas textuales, pero hay dos tipos de marcas textuales que yo puedo encontrar. La primera es encontrar verbos que demuestren acciones. Los verbos son todas las palabras que demuestren cosas que se hacen, acciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo veo que en el texto predominan cosas como corrió, caminó, exploró, conversó, paseó, viajó, peleó, etcétera, son palabras que me están demostrando que el sujeto, que el personaje de la historia está haciendo acciones. Esos son verbos, ¿vale? Y si en el texto predominan los verbos, probablemente esté frente a un texto narrativo. Y lo otro que también me sirve, aunque aparecen en mucho menor medida, son palabras que demuestran cómo pasa el tiempo. Decir cosas como en un principio, pero posteriormente, al pasar un par de días, ese tipo de palabras que me dan a entender que el tiempo está avanzando en la historia, son otra súper buena técnica para poder reconocer que estoy en presencia de un texto narrativo. Bien, ¿hay alguna de estas cosas que no se haya entendido y que a alguno de ustedes le gustaría que yo explicara de nuevo o que yo repasara? Sí, no, no, sí. Ya, no veo ninguna manita levantada, ya. Así que si ustedes me dicen qué parte no se entendió, mejor. Pero antes de eso, vamos a ver el ejemplo, porque a lo mejor con el ejemplo se entiende mejor. Dice lo siguiente. Marcos, agotado, se sentó en la pista de entrenamiento. El campeonato nacional estaba cerca y cada día era crucial. Su entrenador insistió en un último sprint. Pensando en el apoyo de sus padres, Marcos se levantó. Es el último, dijo el entrenador. Puede marcar la diferencia. Marcos arrancó sintiendo el cansancio en cada paso, pero la meta lo impulsaba. Con un último esfuerzo, cruzó la línea y se desplomó jadeando. El entrenador sonrió. Bien hecho, campeón. Marcos comprendió que el verdadero triunfo estaba en no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Y acá yo les puedo hacer una pregunta. ¿Esto suena como una historia? ¿Me están contando una historia? Me pueden ahí votar con la manito, me pueden colocar en el chat, pero esto que yo les acabo de leer, ¿les suena a ustedes como una historia? De las personas que están diciendo que sí, ¿alguna se atrevería a justificar por qué esto suena como una historia? ¿En qué cosita se dio cuenta de que esto parecía una historia? Dices, Está contando la historia de Marco, profe. claro, Y ¿cierto? Marco, claro, ¿Y qué se dice sobre Marco? que Marco estaba, no quería seguir compitiendo, el entrenador usó la última de sus papás al final, y que era una historia de Marco que estaba haciendo algún deporte, algún corriendo, no sé, algo estaba haciendo. Muy bien, ¿cierto? Aquí tenemos que Marco tiene como desafío que se está rindiendo, ya se está cansando, ¿cierto? El agotamiento le gana. Pero ese es como su problema que tiene que resolver. Pero el entrenador lo motiva y le tira una farra ahí y le insiste en que haga el último sprint, el último como pique, y Marco lo logra, ¿cierto? Bien, entonces sí, me está encontrando una historia. Ahora, este texto, ¿me está respondiendo a mí qué pasa o qué está pasando? ¿Qué dirían ustedes? Sí, ¿Sí? Sí, profe, todo el rato. ¿Cierto? Me están preguntando qué está pasando con Marco específicamente. Ahora, en este texto, bueno, este texto es un microcuento por si acaso, pero ustedes podrían decirme o indicarme alguna palabrita
que tenga que ver con algún verbo, algún verbo. El sonrió el entrenador. Bueno, bacán, voy a ver si lo encuentro por ahí. Chuta. No me equivoqué de texto. Dice ahí, el campeonato nacional estaba cerca y cada día de crucial, su entrenador insistió, por ejemplo. El entrenador insistió, Se es, sentó. se sentó, bien, Marco, se sentó, ahí también tenemos un verbo. ¿Qué otra palabra más? Se levantó. Se levantó, bien, ahí me siguen contando otra cosa. Dijo, el entrenador Arrancó. Triunfó. triunfó, arrancó, Esfuerzo, se esforzó. se esforzó, Harto, por profe. último esfuerzo, sí, claro, hay un montón. Entonces, si se dan cuenta, Cruzó. Cruzó. cruzó la línea, Como Se se desplomó. desplomó, ¿cierto? Jadeando. Está Sonrió. lleno, está lleno. Entonces, si se dan cuenta, este texto por todos lados es un texto narrativo, ¿cierto? Porque lo que más predomina son historias, son acciones. Los personajes no están ahí tranquilos, ¿cierto? No están siendo observados ni descritos, sino que los personajes están haciendo cosas, ¿vale? Está lleno de datitos que me dan a entender que los personajes están haciendo cosas, no están ahí durmiendo. Bien, ¿creen ustedes que podrían escribir un ejemplo de esto? ¿Se sienten capaces de contar una historia chiquitita? O, por ejemplo, ¿alguno me podría dar un ejemplo de la vida cotidiana usando este tipo de texto? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, este tipo de texto lo usamos de manera cotidiana? ¿Que hay algún momento del día en que usamos este tipo de texto? yo creo que sí, profe. Porque, por ejemplo, cuando ustedes llegan a la casa y la familia les pregunta, hola papá, hola amor, qué sé yo, ¿cómo te fue en la pega? Y ustedes dicen, hoy no sabéis nada de lo que pasó hoy día en la pega. ¿Cachai? Que el tanto, tanto, y ahí uno empieza a contar una historia, ¿cierto? Como está contando una historia, lo que está haciendo es que está contando un texto narrativo, ¿cierto? O quizás más de alguno de ustedes, bueno, para el chiste, ¿cierto? Hay gente que se sabe el chiste re bueno y es como el alma de la fiesta y tiene un chistecito para todo. Ahí también tenemos una persona que es muy buena contando textos narrativos. Ya, ahora sí, que leímos el ejemplo y que estudiamos las características, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran que yo repase, que vuelva a explicar? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Dice acá lo siguiente. El siguiente texto que tenemos que prestar atención es el texto descriptivo. El texto descriptivo, como su nombre lo indica, se basa en la descripción de cosas, ¿vale? Cuando yo estoy leyendo un texto descriptivo, este tipo de textos tiene el objetivo, tiene como la misión de contarme cómo es algo, ¿ya? Cómo son los objetos, cómo son los animales, cómo es un fenómeno, cómo es un lugar, cómo es un sentimiento, etcétera. La gracia de este tipo de textos es que el objetivo que tienen es enseñarle a la gente, explicarle cómo es algo, ¿vale? Como que la persona pueda leer eso y poder imaginárselo en su cabeza, solamente con la lectura. Por lo tanto, estos tipos de textos le ponen harta atención al detalle. Van a explicar todo con mucha calma, con mucho detalle y le van a poner muchísima atención a los detalles. Esa es la gracia de este tipo de texto. Así que, si yo encuentro un texto en el que me están explicando algo con mucho detalle, de manera que yo me lo pueda imaginar, muy probablemente eso sea un texto descriptivo. Ahora, si no me acuerdo de eso, yo me puedo hacer esta pregunta. Si el texto a mí me está explicando cómo es algo, estoy en presencia de un texto descriptivo, ¿cierto? Si el texto es capaz de darme a entender a mí cómo es algo, cómo es esa cosa, yo estoy frente a un texto descriptivo. ¿Qué tipo de texto descriptivo puedo encontrar yo?
Textos como las noticias, porque me explican un hecho que ocurrió, me explican cómo pasó, a quién le pasó, dónde le pasó, etcétera. También las guías de viaje, de repente cuando ustedes planean un viaje a algún lado, se ponen a buscar en internet una reseña de cómo es tal lugar, si es que es bonito, qué hay que hacer aquí, qué hay que hacer por allá. Ahí tenemos también un texto descriptivo. Lo último son las reseñas de cosas. Por ejemplo, cuando uno lee en un diario, en una revista, la reseña de un disco que salió o la reseña de una película, para no ir a pegarse un pique en vano y ver una película fome. Entonces uno puede leer una reseña, una descripción de una cosa y ahí puede tomar una decisión mucho más informada. ¿En qué marcas textuales me puedo fijar yo para saber si es que esto es descriptivo o no? En los adjetivos, ¿vale? Este tipo de textos va a tener muchos adjetivos, o sea, muchas palabritas que sirven para dar características de una cosa. Muchas palabras que me van a estar a mí diciendo características de algo. Si yo logro darme cuenta de que el texto tiene muchas características, estoy en presencia de un texto descriptivo, ¿vale? Veamos el ejemplo entonces. El ejemplo dice lo siguiente. La playa, al atardecer, era un espectáculo de colores. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, reflejándose en el mar, tranquilo. Las olas llegaban suavemente a la orilla, dejando una línea de espuma blanca. La brisa marina, fresca y salada, acariciaba el rostro mientras las gaviotas planeaban en el aire, sus siluetas recortadas contra el horizonte. La arena, aún cálida por el sol del día, crujía bajo los pies, ofreciendo una sensación reconfortante. Todo el paisaje invitaba a la calma y a la contemplación, convirtiéndose ese momento en un recuerdo inolvidable. Ya, ¿les parece a ustedes que este texto está describiendo algo? Sí, 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 profe. Sí, profe. ¿Se sí, nota la todo, di- todo Bueno, el área. bacán. Se nota la diferencia entre este texto y el de Marco, ¿cierto? Sí. Claro, aquí el foco está puesto en otra cosa. Decía en la descripción que este tipo de textos lo que hace es que entrega una abundancia, hay mucha presencia de adjetivos descriptivos. ¿Ustedes me podrían indicar dónde están los adjetivos descriptivos, como estas palabritas que mencionan la característica de una cosa? Tranquilo, el mar tranquilo. Bien, vamos a ver. Colores. Bien, por ejemplo, acá me dicen que, chuta, por ejemplo, acá me dicen que el texto, los tonos, perdón, eran de color naranja y rosados. Ahí tenemos un adjetivo, ¿cierto? No solamente son tonos, sino que estos tonos son naranjas y rosados. O por ejemplo, varios de ustedes lo dijeron, que aparece el mar tranquilo. El mar tranquilo, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Alguien levantó la La manito? brisa marina. Bien, Suavemente. claro. Suavemente. Ingrid, ¿también usted levantó la mano? La espuma blanca, la brisa fresca y salada. Perfecto, ¿cierto? Espuma blanca, la brisa marina, fresca y salada, muy bien, porque no es una brisa cualquiera, sino que es una brisa fresca y salada. A ver, En el aire. Teresa, vamos a darle la oportunidad a los que están levantando la manito, que en este caso serían... Teresa me pareció haber visto por ahí. Sí, también sale el sol perdiéndose al horizonte. El sol perdiéndose en el horizonte. Uy, a ver. O, o escuché mal. Sí, no sale en ninguna parte del sol, pero no se preocupe. Pues eso quiere decir que se imaginó todo muy bien. Dice que las gaviotas se ven contra el horizonte, pero no se preocupe. Buena imaginación nomás. Bien. Dice acá la arena, aún cálida. Ahí tenemos otro ejemplo de adjetivos descriptivos, ¿cierto? Aún cálida. Pues me dicen por acá el sol del día, una sensación reconfortante. Todo. A ver, ¿quién levantó la manito por ahí?
¿Nadie? ¿Nadie? Parece que nadie. Y yo, profe, me estaba imaginando el lugar cuando Ah, me escuché el sol. sí, pucha, ya, se nota el tiro que no le gusta el invierno, que está contando los días para que llegue la primavera y el verano. Bien, y acá la última palabra que aparece es un recuerdo inolvidable, ¿cierto? Bien, entonces, si se dan cuenta, en este texto lo que priorizan es que aparecen un montón de adjetivos descriptivos, un montón de palabritas que me están describiendo cosas, ¿vale? Este sería un texto descriptivo. Ahora, en base a la descripción que está acá, ¿les parece a ustedes que esta fue una descripción agradable o desagradable? Muy agradable. Súper agradable, ¿cierto? ¿Y cuál es el aspecto principal de este texto que hace que sea agradable? La tranquilidad. El clima que como lo relata, Ya, bien, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, bueno, hay las palabras que subrayamos son palabras que tienen una connotación positiva, ¿cierto? Son palabras que suenan algo bueno. ¿Y podrían ustedes, por ejemplo, transformar este texto en algo negativo, cambiando las palabras que están ahí subrayadas? Se podría hacer Sí. ese ejercicio, ¿no? A ver, ¿quién se atreve a describirme esto de una manera negativa? Pongámosle cuando dice en la playa al atardecer el espectáculo de colores. En el cielo se teñían tonos oscuros y vientos fuertes, pongámosle, reflejándose en el mar con grandes olas Tormentoso. que, claro, que llegaban a la orilla Una arena fuertemente, fría. una cosa así. Bueno, bacán, ¿cierto? Decir cosas como tormentoso, el frío, la oscuridad, la fortaleza, la fuerza de La las cosas. cima revuelta. Claro, Relámpago y trueno. escucha, todo eso, ¿cierto? Son palabras que nosotros asociamos a experiencias no tan placenteras. Puede haber alguien que le guste, naturalmente, pero en general son experiencias donde no son tan placenteras. Entonces, es interesante cómo cambiar un poco de cositas aquí hace que el texto cambie totalmente. Entonces, ¿se da a entender que esto es un texto descriptivo? Sí. Sí, ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que se explique de nuevo? ¿O lo damos por zanjado este tipo de texto? está está bien, profe. clarito, profe. Zanjado. Pasemos a la mitad del texto ya. Ahora vienen los textos dialógicos, que son textos que, como el nombre lo indica, tienen que ver con los diálogos. Este tipo de texto es bien raro porque lo podemos encontrar adentro de otros textos. Es difícil que un texto sea únicamente, o sea, perdón, no es difícil que un texto sea únicamente dialógico. Por ejemplo, si uno lee obras de teatro, se va a dar cuenta que las obras de teatro están escritas todas como si fueran un diálogo, ¿vale? Principalmente. Entonces, este tipo de textos son exclusivamente ideológicos. ¿Cuál es el objetivo de estos textos? Estos textos lo que tratan es de representarme a mí una conversación o las intervenciones que hacen los personajes o las personas involucradas en un proceso de comunicación. ¿Y cómo lo hacen? Reproduciendo tal cual lo que dicen esas personas y ocupando signos de puntuación que permitan conversar de mejor manera, ¿vale? Básicamente eso. Los textos dialógicos entonces son textos que tienen la intención de reproducir lo que alguien dijo. Pueden ser en algunos casos literarios, si es que son obras de teatro, o pueden ser en algunos casos periodísticos, no literarios, si es que me están a mí representando una entrevista, por ejemplo, que se le hizo a una persona real, ahí también tenemos presencia de diálogos. Ahora, ¿qué preguntas responden estos textos? Responden a la pregunta ¿qué dicen? O ¿qué dicen? ¿Cierto? Por ejemplo, eh, ¿qué dice Fernando González sobre los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Ahí tendríamos un texto dialógico. ¿Qué dice Marcelo Bielsa sobre la organización de la última Copa América? ¿Qué dice el ministro del Deporte sobre la presencia de los chilenos en los Juegos Olímpicos? Etcétera. Siempre que el texto responda a esta pregunta de qué dice alguien, estamos en presencia de un texto dialógico. ¿Dónde vamos a encontrar estos textos? En obras de teatro, ¿vale? Cuando uno lee el guión de una obra de teatro,
cuando uno lee el guión de una serie, de una película, de una telenovela, o cuando uno lee diálogos, conversaciones que hay entre personas, o por último, cuando uno lee una entrevista. A ver, Luz, ¿qué quería decir usted? ¿Qué dice el profe de sus alumnos? Claro, ¿cierto? Que dicen profesor alumnos que son muy buenos, obvio, que son muy motivados. Entonces, siempre que hayan ese tipo de cosas, vamos a estar en presencia de un texto dialógico. A ver, Ingrid. No, es que recordé algunos libros que había leído, como Edipo Rey, Juan Tenorio, tienen ese tipo de textos. Súper, súper buen aporte, Ingrid, la felicito. Efectivamente, ahí estamos en presencia de textos dramáticos clásicos. Textos como Juan Tenorio, textos como Edipo Rey, textos como Antígona, textos como El vaso de leche, que son textos que leímos en el colegio, son efectivamente textos dialógicos y específicamente obras dramáticas. Muy bien. ¿Cómo van a reconocer estos textos? Muy fácil. Primero porque visualmente son muy distintos a los otros textos, porque están, como tratan de representar la participación de varios personajes, esta participación está dividida por líneas. Cada personaje tiene su propia línea donde va hablando. Lo otro es que como estos textos también pueden estar metidos adentro de otro texto, a veces el diálogo de los personajes no lo vamos a separar por líneas, sino que lo vamos a separar por guiones o lo vamos a cerrar entre comillas para representar que todo lo que está dentro de las comillas son las palabras que está diciendo un personaje. Por último, también es probable que ocurra mucho en los textos dramáticos, como Juan Tenorio, como Edipo, que hay acotaciones, y las acotaciones son un trozo de información que está entre paréntesis, donde el autor del texto le está dando una pista al lector o al actor de cómo tiene que decir tal cosa. Por ejemplo, dice, paréntesis, enojado, se cierra paréntesis, una frase que diga como, ¿dónde estabas tú? Y ese enojado sirve para obligar que el actor o el lector lea eso con voz de enojado. ¿Por qué? Porque es importante para el sentido del texto que se diga de esa manera. Vamos a ver un ejemplo acá. Chuta. El ejemplo dice lo siguiente. Tenemos dos. Hija, mamá, ¿puedo salir a jugar? Madre. Primero tienes que terminar tus deberes, cariño. Hija, ya los terminé. ¿Puedo ir ahora? Madre, déjame revisarlos primero. Hija, gracias, mamá. Muy fome el texto, ¿cierto? Pero ¿se nota la diferencia de este tipo de textos? ¿Se entiende quiénes son los personajes de acá? Sí, la hija y la mamá. Exacto, la hija y la mamá, ¿cierto? Y si se dan cuenta, en este tipo de textos no hay descripciones, no me están diciendo las acciones, no hay ningún tipo de adverbio que me diga cómo es algo, porque acá lo que importa es poder representar la conversación que tuvieron los personajes, ¿cierto? Así de simple. Y es curioso porque a través de las mismas palabras de los personajes se van contando las acciones que hacen los personajes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la mamá dice, déjame revisarlos primero, se lo está diciendo la niña, pero uno podría imaginarse que la mamá va caminando a la pieza para poder revisar que la niña haya hecho los deberes que tenía que hacer, ¿cierto? Esa es la gracia de esto. Ahora, tenemos otro ejemplo acá. Esto está dividido en diálogos, por si acaso, en intervenciones, ¿cierto? Yo aquí no lo subrayé, pero esto está escrito como un diálogo porque está separado por el nombre de cada uno de las personas que se involucran en esta historia. Entonces dice ahí, madre, 2 puntos, hija, 2 puntos, madre, 2 puntos. Y de esta manera, visualmente, nos damos cuenta al tiro de que es un texto extraño, porque aparece el nombre de las personas que están involucradas. Pero también tenemos este tipo de textos, donde los diálogos están metidos adentro del texto. Dice lo siguiente, el sol se ocultaba lentamente cuando Ana llegó a casa. Mamá, ¿puedo salir a jugar? Preguntó con ilusión. Primero debes terminar tus deberes, cariño, respondió su madre sin levantar la vista del libro que leía. Ya los terminé. ¿Puedo ir ahora? Déjame revisarlos primero, dijo la madre, cerrando el libro y sonriendo. Ana corrió a buscar su mochila, emocionada por el permiso casi asegurado.
¿Se dieron cuenta que era la misma historia, solo que cambiamos el estilo de escritura? ¿Cuál les gustó más, la primera o la segunda? La segunda. La La segunda, segunda ¿cierto? está más. Este tiene más detalle. Y es más fluida. Claro, en este uno le entrega más información. Ahora, si se dan cuenta, esto también es un texto narrativo, pero lo que prioriza y que, o sea, lo que más nos importa a nosotros es las intervenciones que hacen los personajes. Porque de la manera que está escrito este texto, también me están contando una historia. Solo que acá le dan mucha más importancia a los diálogos de los personajes. Y aquí aprovecho de comentar algo que varios de ustedes ya se deben haber dado cuenta, pero es que los textos rara vez son puros, rara vez son pedigrí de textos. Muchas veces los textos son una mezcla de varios estilos de textos, como este que tenemos acá. Este texto es un texto narrativo. Evidentemente es un texto narrativo, pero también este texto es un texto dialógico. Es un texto que está cumpliendo dos funciones. Me está contando una historia, pero también me está representando el diálogo que tuvieron estos personajes. Me está contando qué es lo que hicieron. Entonces aquí tenemos una mezcla de ambos textos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decirme? O sea, consultarme. ¿No? Ya, perfecto. Vamos a continuar con el siguiente. Después tenemos acá los textos expositivos. Y esto fue, yo creo que el que más leímos este año. Definitivamente este fue el texto que más leímos este año. Los textos expositivos, entonces, la función que cumplen, lo que quiere lograr este tipo de textos, es que me quieren explicar los hechos o un tema de una forma objetiva. Dicho de otra forma, este tipo de textos quiere que yo aprenda sobre una materia nueva. Por lo tanto, para que yo aprenda de una materia nueva, tienen que tratar de entregarme muy buena información de manera clara, para que no me queden dudas y para que cuando yo lea se pueda entender de una sola forma lo que estoy leyendo, pero por sobre todo de manera objetiva, ¿cierto? Van a tratar de que lo que esté escrito ahí no tenga opinión, ¿vale? Recuerden que eso se trata de que sea objetivo, que la información que esté ahí esté pura, que no se diga ni que es buena ni que es mala, porque va a ser misión del lector determinar si es que eso es bueno, si es que eso es malo, ¿vale? Esa es la gracia de este tipo de textos, de los textos expositivos, que me entregan la información para que el lector tome la decisión. Sí, don Benedicto, estamos repasando las materias, ¿vale? Esta materia la vimos al comienzo del año. A pedido de casi todos los compañeros vamos a repasar materia porque la verdad es que ya pasamos toda la materia. Ya pasamos toda la materia. Bien, ahora, ¿a qué responden estos textos? Responden a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué es así algo? ¿Ya? No es como reflexiva la pregunta, ¿eh? Pero me preguntan, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué los bichos tienen seis patas, por ejemplo? ¿Por qué los insectos tienen seis patas? Y yo podría encontrar un texto donde me den la respuesta de por qué los insectos tienen seis patas. ¿Vale? Entonces, siempre que un texto me esté explicando a mí una cosa de manera muy profunda y muy correcta, voy a estar en presencia de un texto expositivo. Por otro lado, los textos expositivos yo los puedo encontrar en los textos de estudio, los puedo encontrar en los artículos de divulgación, los puedo encontrar en enciclopedias. Por ejemplo, cuando yo desconozco un término y lo busco en Wikipedia, ahí estoy leyendo un texto expositivo. Cuando a ustedes les ha tocado estudiar para otras asignaturas, o cuando los profesores muestran alguna guía, ahí también están en presencia de un texto expositivo, porque le están tratando de entregar información objetiva sobre la materia, ¿cierto? O dentro de este mismo año hemos estudiado textos donde me explican, por ejemplo, el origen de la Segunda Guerra Mundial, o la presencia económica de la mujer en la historia, y ahí también me están enseñando. ¿Cómo voy a reconocer yo este tipo de textos? Porque tienen un lenguaje claro y objetivo. No me están contando historias, no me están representando lo que piensan los personajes, no me van a estar describiendo qué tan bonito es una cosa, sino que me van a estar entregando información clara, para que la entienda de una sola manera, para que no hayan segundas interpretaciones de la información, y de manera objetiva.
sin opinión. Nunca me va a decir esto es bueno, esto es malo, sino que yo voy a tomar la decisión al final. Ejemplo de eso, tenemos acá el siguiente. Las abejas son insectos esenciales para el ecosistema debido a su papel en la polinización. Transportan polen de una flor a otra, facilitando la reproducción de plantas y flores. Sin abejas, muchas plantas no podrían producir frutos ni semillas, lo que afectaría a numerosos animales y seres humanos que dependen de esas plantas para alimentarse. Además, las abejas producen miel, un alimento natural y beneficioso para la salud. La conservación de las abejas es crucial para mantener la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Parece una pregunta obvia, pero ¿de qué se está hablando en este texto? Las abejas. De las abejas, De las abejas, ¿cierto? de la importancia de las abejas. Bien, y pese a que se menciona mucho la importancia de las abejas, acá me están dando una opinión. No, profe. No, Una No, ¿cierto? información. Pura información. Claro, se dice en muchas cosas como la importancia, son beneficiosos y todo, pero eso no es una opinión porque me lo están demostrando, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte en la que dice transportan polen de una flor a otra, no hay ninguna opinión ahí, solamente me están mencionando algo que hacen las abejas, ¿cierto? Constanza, ¿qué quiere decir usted? Muchas gracias, Constanza. Bien, ¿cierto? Entonces, en este texto, evidentemente me están hablando de las abejas y me están explicando, mediante varias ideas, cuál es el rol que cumplen las abejas, y por qué son esenciales. Que pareciera que fuera una opinión, pero la verdad es que no, es solamente darle la importancia al tema que se está analizando, ¿cierto? Ahora, por otro lado, tenemos el siguiente, que dice acá, otro texto, dice, el reciclaje es el proceso de convertir materiales usados en nuevos productos para prevenir el desperdicio y reducir el consumo de materias primas. Reciclar papel, vidrio, plástico y metales ayuda a conservar recursos naturales, disminuir la contaminación y ahorrar energía. Por ejemplo, reciclar una tonelada de papel puede salvar 17 árboles y 26.500 litros de agua. Además, el reciclaje reduce la cantidad de basura en vertederos, lo cual es crucial para gestionar adecuadamente los residuos y minimizar el impacto ambiental. Fomentar el reciclaje es una acción clave para un futuro sostenible. Bien, en este texto, ¿qué es lo que prima? ¿La entrega de información o la entrega de opinión? De De información. información. La entrega de información, ¿cierto? Ahora, siendo honestos, aquí hay una opinión, ¿cierto? Hay una opinión, que es fomentar el reciclaje es una acción clave para el futuro sostenible. Pero tampoco es una opinión tan como, ¿cómo decirlo? Tampoco es una opinión tan personal, igual es un hecho objetivo, ¿cierto? Porque previo a todo lo que me dicen a eso, me están explicando por qué el reciclaje tiene esta función tan clave, porque reduce el plástico, porque reduce la basura, etcétera, ¿cierto? Pero aquí, si yo no supiera nada, me estarían explicando. ¿Alguien podría encontrar un dato dentro de este texto que lo pueda como destacar? Porque esa es otra forma de reconocer este tipo de textos, porque están llenos de datos. A ver, Ingrid. Le vamos a dar la palabra a Ingrid y después a Carol y después a Carla. Oh, perdón, había hablado y estaba mi micrófono apagado, perdón. Dice, reciclar una tonelada de papel puede salvar 17 árboles y 26.500 litros de agua. Ya, eso es mucho. O sea, 17 árboles parece poquito, ¿cierto? Pero considerando que los árboles demoran cientos de años antes de ser cortados, es harto tiempo. Sobre todo la cantidad de agua que hay ahí. ¿Alguien más? Constancia, después Carla. Ya, Carla no. Vamos, Carla.
El reciclaje es el proceso de convertir materiales usados en nuevos productos para prevenir el desperdicio y reducir consumo de materias primas. Perfecto, ¿cierto? Es el proceso de convertir materiales usados en nuevos productos para prevenir el desperdicio y reducir el consumo de materias primas. Bien, allá hay otro dato, ¿cierto? De hecho, de aquí podemos sacar dos datos más chiquititos, po, que es convertir materiales usados en nuevos productos, ahí tenemos un dato, y que el reciclaje permite prevenir el desperdicio y además el reciclaje reduce el consumo de materias primas. Y hay tres datitos que podemos sacar del texto. Bien, me parece que este es como, yo diría que este es uno de los que más claro le ha quedado, ¿cierto? ¿No hay dudas sobre esto? No, Bueno, bacán. Quizá acordarse nomás de que es expositivo, ¿vale? Porque expone, presenta información, por eso se llama expositivo. Ya para ir terminando, tenemos el texto argumentativo, que sería lo último que vamos a repasar el día de hoy. Y los textos argumentativos tienen, lo vimos hace poquito, así que probablemente la información esté fresquita en la cabeza. Pero la gracia de los textos argumentativos es que los textos argumentativos defienden ideas y expresan opiniones, aunque yo lo haya escrito mal ahí, ¿ya? Pero lo que hacen es que defienden una idea y expresan opiniones. O sea, primero, la clave de un texto argumentativo es que va a presentar una opinión, algo que solamente crea la persona que está leyendo el texto. Y luego de estornudar. Primero me presentan una idea, que vamos a llamar la tesis del texto. Y luego, aguántense un cachito, faltan 2 minutos para la asistencia. Primero me van a presentar una idea, y esa idea se llama la tesis. La tesis es el punto de vista que tiene una persona sobre determinado tema. Ustedes saben que los textos pueden tratar de cualquier tema, pero el punto de vista que yo tengo o la disposición que tengo frente a ese tema es lo que nosotros vamos a llamar la tesis o la hipótesis, pero tesis es lo más común. Y luego, la otra parte de los textos argumentativos es que una vez que yo expliqué mi tesis, vienen los argumentos donde yo defiendo mi tesis, entrego muchas razones para poder hacerle ver a la otra persona que lo que yo estoy pensando no me lo saqué de detrás de la oreja, sino que es algo que yo pensé y que estoy seguro de lo que estoy diciendo. No es algo antojadizo. Y saca lo siguiente entonces. ¿A qué responden estos textos argumentativos? Responden a preguntarle a la otra persona, ¿qué te parece tal cosa? O preguntarme a mí mismo, ¿qué pienso sobre tal cosa? Si un texto puede responder eso, ¿qué pienso yo? ¿O qué opino yo? ¿O qué opina esa persona sobre algo? Estamos en presencia de un texto argumentativo. Por otro lado, este tipo de textos los podemos encontrar en artículos de opinión, cuando un periodista o un columnista o una persona en redes sociales da su opinión sobre un tema, ¿cierto? En críticas periodísticas, cuando exactamente los periodistas critican alguna noticia que ha pasado recientemente, o en las cartas al director, que son estas cartitas chiquititas en las que una persona le escribe un diario para poder opinar sobre un tema cualquiera. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque hay verbos que van a expresar opinión. Cosas como yo creo desde mi punto de vista, según mi parecer, en base a mi experiencia, todo ese tipo de palabritas, de muletillas que den a entender que lo que estoy diciendo es mi opinión, es lo que me va a permitir reconocer que es un texto argumentativo. Bien, ahora sí son las 8. Por favor, comiencen a colocar su nombre. Coloquen su nombre, por favor, para que puedan quedar presentes el día de hoy. Bueno, bacán. Vamos a revisar entonces ahora un ejemplo de este tipo de textos, ¿vale? Para que dice, texto argumentativo. Es esencial reducir el uso de plásticos de un solo uso. Estos materiales contaminan los océanos y afectan gravemente la vida marina. Además, el proceso de producción y descomposición del plástico libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático.
Usar alternativas reutilizables como bolsas de tela y botellas de acero inoxidable pueden disminuir significativamente la contaminación. Adoptar estas prácticas no solo protege el medio ambiente, sino que también promueve un estilo de vida más sostenible y responsable para las futuras generaciones. Ya, a ver, si nos recordamos de la materia que estudiamos hace un par de días. Esto es un texto argumentativo, ¿vale? Pero para hacer un texto argumentativo, lo primero que tenemos que encontrar nosotros es una tesis. Antes de encontrar la tesis, ¿cuál dirían ustedes que es el tema de este texto? Sobre La qué habla. reducción de los plásticos. Muy bien, Ingrid. Reducir los plásticos. Muy bien, efectivamente. Este texto se habla sobre el plástico y específicamente sobre la reducción del plástico. Ahora que ya sabemos que este texto se trata sobre el plástico, ¿cuál es la opinión que se tiene sobre el plástico? Que afecta gravemente la vida marina. Exacto, que contaminan los océanos y afectan gravemente la vida. Bien, pero eso sería un argumento. Recuerden que la tesis siempre aparece en las primeras partes del texto. De que es esencial reducir el uso de plástico. Efectivamente, don Benedicto, eso es, ¿cierto? Es esencial reducir el uso de plásticos de un solo uso, ¿vale? Y aquí vienen los argumentos, y aquí viene lo que dijeron sus compañeras previamente. ¿Por qué es esencial reducir el uso de plásticos de un solo uso? Porque estos materiales contaminan los océanos, porque estos materiales afectan a la vida marina, porque en el proceso de producción se liberan grandes cantidades de gases y esto provoca el efecto invernadero, porque hay otras opciones reutilizables, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si se acuerdan ustedes, ¿qué tipos de argumentos me estarían entregando a mí en este tipo en este texto en particular? ¿Alguien podría mencionarme? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los tipos de argumentos? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué tipo de argumentos me están dando en este texto? No se ve el texto. Ahí está el texto. Puta, no se ve, ¿cierto? No. Ya, intenté, No, perdón, intenté hacer algo, quería ayudar, no me resultó. Denme un segundo. Ya, denme la última opción que voy a hacer. Intenté hacer una cosa ahí para ayudar a la gente y no me resultó. Ya, ¿ahora se ve el texto de nuevo? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Ahora se ve el texto. Bien. Moisés, levante la usted levante la manito. Argumentativo, profe, ¿no? Sí, esto es un texto argumentativo, pero ¿se acuerdan que este tipo de textos además tenían tipos de argumentos? Que por ejemplo vimos los argumentos emotivos, Es positivo, ¿no? no. ¿Se acuerdan que habían, por ejemplo, los argumentos basados en la opinión de un experto? ¿Se acuerda de eso? Estoy buscando aquí en la página del libro por si a alguno le sirve. ¿Ya? ¿No se acuerdan que lo estudiamos hace un par de días atrás? Sí, argumento causal. Me acuerdo, pero no encuentro mis apuntes. Eso, bien. Argumento causal, ese era uno, ¿cierto? Sí. Argumento de autoridad. Bien, miren, yo les voy a decir los nombres, a ver si alguno... Causa y efecto. Claro, ¿cierto? Bueno, hay que saber que hay varios argumentos. Hay varios argumentos, entonces como hay varios argumentos, pero, por ¿Cuáles son, ejemplo, profe? a ver, está el argumento de datos y hechos.
Está Ya. el argumento datos y hechos cuando me muestran a mí estudios, datos, ¿cierto? Cifras. Está el argumento de autoridad, Ya. que es cuando me dan la opinión de un experto en la materia. Está el argumento de Ya. causa y efecto, que como el nombre lo indica, me indican una causa y el efecto que tiene eso. Está Ese el es ese. argumento basado en generalizaciones, que es cuando uno muestra muchos ejemplos de cosas parecidas para defender su opinión. Y tenemos, por último, el argumento basado en sentimientos, que es cuando uno apela a los sentimientos de la persona. Dirían ustedes que este Entonces, texto que está acá, ¿cuál utiliza más? causa y Causa y efecto. efecto. Causa y efecto, ¿cierto? Muy bien. Utiliza puros argumentos de causa y efecto, porque dice acá que estos materiales, ¿por qué no hay que usar plástico? Porque estos materiales contaminan los océanos. Y porque al contaminar los océanos, se ve afectada la vida marina. O porque para hacer estos plásticos se producen grandes gases contaminantes. ¿Y qué pasa con esos gases contaminantes? El efecto es que se potencia el daño ambiental y el efecto invernadero y ese tipo de cosas. Y el cambio climático. Bien, vamos a ver el último ejemplo que dice lo siguiente. El teletrabajo debería implementarse de forma permanente. Esta modalidad ofrece flexibilidad horaria, lo que mejora la conciliación entre la vida personal y profesional. Además, reduce el tiempo y costo del desplazamiento diario, disminuyendo el estrés y la huella de carbono. Empresas que adoptan el teletrabajo también reportan mayor productividad y satisfacción laboral. Aunque puede presentar desafíos como la gestión del tiempo y la necesidad de tecnología adecuada, los beneficios superan las dificultades. Implementar políticas de teletrabajo puede mejorar la calidad de vida de los empleados y contribuir a un entorno más sostenible. Primera pregunta, este tipo de texto, ¿cuál es el tema que está abordando? El teletrabajo. El teletrabajo, efectivamente, Carlos. Teletrabajo. Teletrabajo. Ahora, ¿qué se dice del teletrabajo? ¿Cuál es la opinión que se tiene respecto al teletrabajo? El teletrabajo debería implementarse de forma permanente. Muy Yo no- bien. ¿Alguien quería decir algo más? Perdón. Y produce mayor producción, dice. Cierto. Ven, este texto se construye en base a esta idea. La persona que lo escribió dice que el teletrabajo debería implementarse de forma permanente. Eso es lo que opina esta persona. Porque si yo le pregunto a mi jefe me va a decir que no, ¿cierto? Mi jefe lo que menos quiere es que yo pida teletrabajo. Pero esta persona cree que el teletrabajo debería implementarse de forma permanente, o sea, para siempre. ¿Y qué me puede decir algún argumento que presenta esta persona para defender esa postura? ¿Que tiene más flexibilidad en el horario? Muy bien, ¿cierto? Hay una flexibilidad horaria mejor, ¿cierto? Ahora, este sería, ¿cuál es el efecto que provoca la flexibilidad horaria? ¿Cuál es el efecto que provoca la flexibilidad horaria? ¿Que reduce el tiempo y el costo de desplazamiento de diario? ¿Cierto? Sí, por un lado, eso es uno de los beneficios del teletrabajo. Es que aquí hay varios argumentos. Por ejemplo, primero dicen que el teletrabajo ofrece flexibilidad horaria. La consecuencia de eso es que permite que los trabajadores concilien mejor su vida personal con la vida profesional. Ahí tenemos un argumento. Segundo argumento fue el que menciona Carla, ¿cierto? Que reduce el tiempo y el costo de desplazamiento. Y además, eso provoca que reduce el estrés de las personas, ¿cierto? Porque yo no me tengo que levantar una hora antes para poder andar en micro todo apretado. Y además, como hay menos gente desplazándose, hay menos autos en movimiento y ahí se contamina menos. Ahora, estos dos argumentos que acabamos de entregar, ¿de qué tipo de argumentos serían? ¿De sentimientos, de generalización, de causa y efecto, de autoridad o de datos? Causa y efecto. Causa y efecto. Sí. Otro más de causa y efecto. Bien. Y creo que eso. Bien. Eso es todo lo que había preparado en cuanto al repaso de materia de hoy. Díganme, ¿se entendió esta materia? ¿No se entendió? Si se Muy entendió, pero clarita. repitámoslo de nuevo. Muy clarita, profe. Ya, bacán.
Qué bueno que se entendió. Yo quise comenzar con esta, porque esta materia nosotros la vimos al comienzo del año, donde había muchas... Ahora, estoy súper sorprendido porque en un momento fuimos 39 personas conectadas. Es harta. Entonces, por eso quise empezar con esa parte de la materia, ¿vale? Pero yo encuentro que están bien, que se acordaban de todo, ¿cierto? Ahora, en la prueba no les van a preguntar estos nombres, así que usted tranquilo, porque no le van a preguntar por mencione cómo se llaman los textos, que bla, 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 bla. Sino que le van a hacer preguntas donde usted, a través de la lectura, va a demostrar que se sabe el texto. Así que tranquilo, porque no le van a preguntar nada específico, ¿vale? Eso sería por una parte. Ahora, considerando que nos queda un poquitito de tiempo, vamos a resolver un ejercicio de esta guía de prueba que tienen los tipos de preguntas que tienen las pruebas que tienen que resolver ustedes, ¿vale? No alcanza el tiempo para resolver un tipo de texto, así que no se preocupen. Ahora, ¿se acuerdan que la clase pasada yo le había dado un tips a usted? Le había dicho como hay una técnica que a mí no me gusta, pero igual se la recomiendo cuando tenga que leer un texto. ¿Se acuerdan de eso, no? No, yo no. Ya. Sí, Una sí lo técnica. acordamos. ¿Cuál? A ver, No, ¿la puede mencionar? tiene que leer las preguntas primero. Eso, bien, es un trucazo, ¿cierto? Porque, claro, yo no pretendo que a todo el mundo le guste la lectura tanto como a mí, entonces yo le doy esta técnica que le puede servir. Y es que primero le hace las preguntas para saber qué le van a preguntar y de ahí se lee el texto para saber cómo tiene que enfocar la cosa. Las preguntas dicen lo siguiente: según el texto, señale dos rasgos fundamentales, y aquí yo podría subrayar con mi lapicito, dos rasgos fundamentales, que distinguen al siglo XX. O sea, que ya sé que cuando lea me van a preguntar cosas del siglo XX, porque el texto se llama Visión del siglo XX, tengo que poder reconocer dos cosas importantes. Luego, dice acá, de acuerdo al segundo párrafo, ya sé que tengo que buscar la información en el segundo párrafo, ¿cierto? Mencione una de las contradicciones que caracterizaron al siglo XX. Entonces aquí tengo que buscar en el párrafo 2 una contradicción. La palabra clave aquí es contradicción. 3. En la afirmación del texto ha provocado un creciente deterioro de medio ambiente. ¿Qué significa la palabra deterioro? No sé, voy a tener que leerme el texto. Y por último dice acá, 4. Señale dos acciones que usted puede realizar para construir un mundo en paz. O sea, que algo que yo pueda hacer. Ahora, no se olvide que las imágenes de un texto no están ahí por casualidad. Todas estas imágenes son importantes porque me ayudan a mí, como lector, a poder entender mejor el texto y poder asociar el texto a una idea. Así que vamos a leer el texto ahora. ¿Qué ven ustedes en la primera imagen? El muro de Berlín. El muro de Berlín, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando yo era chiquitito, pero se acuerdan que cuando se cayó el muro de Berlín era como la gran noticia de todos Sí, lados? yo Salía? lo recuerdo. Bien. En el número 2, ¿qué se ve ahí? Paneles, Paneles solares. paneles solares. Paneles solares, ¿cierto? Acá, en el número 3, Hitler. Adolf Hitler. El caballero. Hitler, el caballero del bigote chistoso. No era nada chistoso lo que hacía. Y por último, ¿qué tenemos aquí? La La bomba bomba atómica. atómica. La bomba atómica. La No, peor. es impactante esa fotografía, muy impactante. Bien, dice lo siguiente. Visión del ¿Cuál la siglo 3 XX. impactante, profe? O sea, todas, pero a mí la 4 es la que más me impacta, como que me da como un poquito de miedo. A mí la 3 igual me da miedo. Sí, no, yo claramente también me daría miedo una persona así. Bien, el siglo XX se caracterizó por la velocidad y magnitud de sus transformaciones, que aún siguen desafiando la sociedad actual. El desarrollo tecnológico y científico fue notable, lo que por un lado permitió mejorar la salud y las condiciones de vida de la población, y por otro, ha provocado un creciente deterioro del medio ambiente. Este siglo estuvo marcado por trágicos episodios, diversas tensiones y conflictos como las guerras mundiales,
la intolerancia y el genocidio o exterminio de grupos y pueblos. La utilización de la tecnología con fines destructivos, en el caso de la bomba atómica, y otros sofisticados armamentos, es también una herencia de dicho siglo. Sin embargo, no hay que olvidar que durante el siglo XX se produjo una creciente participación e integración política y social de múltiples sectores del planeta que durante cientos de años estuvieron marginados. A continuación, se presentan imágenes de hechos que han marcado al siglo XX. Ahí aparece el muro de Berlín, ecologistas en acción, paneles solares que probablemente tengan que ver con toda la visión ecologista que tiene el mundo actualmente. Tenemos a Hitler y tenemos a la bomba atómica. Aquí viene la primera pregunta que van a ocupar ustedes el chat para poder escribir. Y para eso les voy a dar 3 minutos. Según el texto, señale 2 rasgos fundamentales que distinguen al siglo XX. ¿Vale? Y aquí está el texto proyectado, por si alguien lo quiere leer. Entonces, por favor, escriba en el chat 2 rasgos fundamentales que describen al siglo XX. 2 cosas que son, pero clave para poder entender este siglo. Ya a las 20:20 lo revisamos. Ya, se entendió la tarea, ¿cierto? 2 minutitos para colocar 2 rasgos. Dos rasgos clave del siglo XX. Bien. Tenemos ya a Carlita, Teresa, Jordan, Eric, Ingrid, Jordan. Ya han respondido. Muy bien ahí. Pura velocidad. Pura velocidad. Bien. Y se acabó el tiempo, así que vamos a revisar el tiro. Dice lo siguiente. Carla puso el desarrollo tecnológico y científico. Bien. Marcado por guerras mundiales y genocidio. Sí. Desarrollo tecnológico que permitió mejorar la salud. Bien. Desarrollo tecnológico y científico. Bien. La velocidad en que el mundo fue cambiando, la Segunda Guerra Mundial y el avance tecnológico. Bien, ahí puso 3. A la vez, el mismo desarrollo tecnológico se empleó en armas de destrucción masiva. Bueno. Desarrollo tecnológico y científico. Hitler y la bomba atómica. Y la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo tecnológico y científico y la bomba atómica y las guerras mundiales. Perfecto, muy bien. Bien, está todo perfecto, ¿eh? Lo describieron muy bien. Dice acá, de acuerdo al segundo párrafo, mencione una de las contradicciones que caracterizaron el siglo XX. Recordemos que una contradicción es algo que
va para un lado, pero provoca el efecto contrario, ¿cierto? Y tienen que encontrarlo en el párrafo 2, que es justo este que está acá. Y para esto vamos a dar 2 minutitos nomás, o 1 minutito, ¿vale? Colocar ahí una de las contradicciones de esto. Bien, ya respondió Carelia, ya respondió Moisés, ya respondió Teresa. Bien, dice lo siguiente entonces. Carelia, bomba atómica y guerras mundiales. Genocidio y guerras mundiales. La tecnología, Teresa dice, la tecnología de uso como fines científicos y a la vez como destructivo. Claro, ahí tenemos una clara contradicción, ¿cierto? Porque la tecnología pareciera que va a hacer cosas buenas, pero termina haciendo cosas malas. Luz dice, conflictos como la guerra mundial, efectivamente. Pero ahí no se ve tanto la contradicción, sí, ¿eh? Recuerde que la contradicción es algo que parece bueno, pero que tiene un efecto contrario. Creo que hasta el momento la mejor respuesta ha sido la de Teresa Insunza. Ingrid dice, la tecnología que hizo que el mundo avanzara en desarrollo, pero también se usara para armas de destrucción masiva. Muy bien, Ingrid. Ingrid y Teresa, unas muy buenas respuestas ambas. Ya después dice, esto es más fácil, ¿cierto? Y me responden en el chat con la letra que corresponda. En la afirmación del texto, ha provocado un creciente deterioro del medio ambiente. ¿Qué significa la palabra deterioro? Un daño, una mejoría, una vejez o una antigüedad. Ya, aquí vayamos descartando. Mejoría la vamos a descartar de lleno porque de las tres que están acá, es la única que tiene una connotación positiva, ¿cierto? Si se dan cuenta, daño, vejez y antigüedad pueden tener, de todos los significados que tienen, pueden usarse como algo negativo, ¿cierto? Y la única que tiene una connotación positiva es mejoría, así que mejoría no es. Ahora, ha provocado un creciente antigüedad o vejez. Pucha, estas son muy parecidas, ¿cierto? Claramente no son. Así que no le vamos a dar más vuelta y efectivamente vamos a considerar que daño es la correcta. Y por último, esta es una pregunta de opinión, ¿ah? Y me gustaría conocer su opinión, ya que nos queda tan poquito para que nos conozcamos. Muy bien a todos los que han respondido en el chat. ¿Se les ocurren a ustedes 2 cosas que podemos hacer para construir un mundo en paz? Pueden hacerlo con el micrófono si quieren, pueden escribirlo en el chat, lo que les acomode más. Pero, ¿qué 2 cositas se les ocurre para poder tener el mundo en paz? A ver. Pero, profe, ¿de acuerdo con el texto o de por de uno lo que uno quiera tomar? No, de acuerdo a lo que usted quiera nomás, porque estaba revisando que el texto no tiene nada, ningún aporte. Por eso dice que usted haría. El texto no. Profe, yo iba a escribir, pero soy muy mala escribiendo y muy lenta. Ya, a ver, cuénteme. Soy mejor leyendo. Yo creo que si aplicáramos más la empatía, ponerlos en el lugar del otro antes de juzgar, antes de criticar, podríamos hacer de este mundo un poco más armonioso. El no estar juzgando tanto. Yo encuentro que es súper importante no olvidarse del pasado que uno tuvo. Yo siento que cuando uno se olvida que todas las cosas que uno hizo cuando joven o cuando niño, empieza a juzgar a los jóvenes, por ejemplo, y a ser más críticos con ellos, y eso hace que haya más conflictos. Entonces, pienso que la empatía
es algo muy bueno de aplicar. Me gusta mucho su respuesta, la verdad, me gusta mucho, una muy bonita respuesta y me parece muy como plausible, como muy fácil de poner a prueba. Porque claro, uno diría al tiro así como, no, acabar con la guerra, pero uno no tiene el poder de poder acabar con la guerra, ¿cierto? Pero sí tiene el poder de interactuar positivamente con las personas que lo rodean, y en ese caso la empatía es una gran herramienta, así que muy bonita respuesta, Ingrid. Dice acá Jordan, respetar y agradecer. Muy bien. Respetar sobre todo, ¿cierto? Respeto y amabilidad, dice Eric. Luz dice el dominio mental. Ah, está buena esa respuesta también, ¿cierto? Creo que igual estamos en un súper buen periodo de la historia en el que la gente por fin entendió de que no solamente es importante tener un cuerpo sano, sino que también tener una mente sana. Y la salud mental es tan importante como cuidar el cuerpo. Ayuda mucho porque también mi salud mental puede afectar a los demás. Carelia también habla de la empatía. Carla de quitar las guerras mundiales. Teresa habla de respetar, aprender a comunicarnos con los demás, respetar la opinión de las demás personas, ¿cierto? Muy bien. Patricia Curinao habla de la solidaridad y del amor. Buena. Estamos en tiempos donde uno es tan individualista que solidaridad nos ayuda a todos. Carol habla de aprender a escuchar y respetar las diferentes opiniones. Y Juan habla de la empatía y de la justicia real. Oigan, hablando de justicia real, acabo de ver una noticia que decía que, ¿se acuerdan de el señor Eduardo Macaya? Este papá de un senador que fue imputado por abuso sexual y que estuvo 6 días en la cárcel y después lo liberaron, ¿cierto? Bueno, hace un par de horitas revocaron esa medida, o sea que el hombrecito vuelve a la cárcel. Ah, qué bien, ahí sí que se hizo justicia. Bien, se hizo justicia porque daba rabia, ¿cierto? Daba rabia la situación. Así que, Impotencia. en potencia. Así que tenemos ya una buena noticia para empezar el fin de semana. Moisés, cuéntame. Profe, yo le diría a la tecnología que invente más máquinas para trabajar y no armas. Y a los científicos buscar curas para las enfermedades antes de conocer otros planetas. Mire, me parece un buen desafío, la verdad. Mire, no lo había pensado de esa forma. Muy buen desafío, ¿cierto? Preocuparnos de la salud más que andar mirando para el lado. Oigan, alumnitos, quedan 2 minutos, pero no le afectan a nadie, ¿cierto? Así que no sé si hay alguna duda de la materia que hemos visto hoy día, algo que quieran conversar, revisar, repasar. Todo bien, profe, por hoy ¿Todo día. bien? Buenas noches, que descanse. Tú, Usted también. entretenida. Qué bueno. El próximo viernes vamos a hacer el último repaso de las cosas que hemos visto y estaríamos listos para que hacerle Para un sacar el machismo puro para que 7, les puro vaya muy 7. bien. Eso, a sacarle puros 7. Y de ahí para preparar el carrete, ¿ah? Tienen que celebrar su triunfo. Y alumnitos, que estén súper bien, descansen, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense Muchas gracias, muchísimo. profesor. Chao, chao, chao. Gracias, Descansen profesor. todos. Buenas Chao, noches. profe, que tenga un Chao. fin de semana. Cuídense mucho, descansen un montón.